Ok, yo de nuevo muchas gracias por estar aquí, nuevamente el nuevo video. En primera quisiera agradecer a todas las personas que ya vieron los videos anteriores, los que no lo hayan visto, aquí voy a dejar las ligas. Muchas gracias a todos los que ya lo vieron, muchas gracias a los que ya lo compartieron. Y pues vamos a iniciar el siguiente video que se llama Pequeños cambios hacen grandes ¿qué? Bienvenidos, muchas gracias e iniciamos. Antes de empezar me gustaría nuevamente retomar el tema que vimos en los videos anteriores con respecto a lo que es Proyecto Deimis. Recordemos que Proyecto Deimis está enfocado a desarrollar nuevas habilidades con respecto a todo lo que es la intensidad o el trabajo que hacemos día con día. La aplicación infinita, realmente infinita, pero me gustaría platicarles un poquito cómo es que empezó la idea y por qué al día de hoy, después de casi 5 años de estar en la mesa, por qué después de 5 años ya empezamos con el proyecto. Como todo proyecto inicial, la verdad Proyecto Deimis empezó con miedos, dudas, incertidumbre. Desafortunadamente crearon muchos paradigmas dentro de mi cabeza. Por eso Proyecto Deimis tardó tanto. De hecho, les soy sincero, durante mis 37 años de vida siempre he tenido la duda si realmente mi proyecto de vida está correcto o si realmente estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando se da Proyecto Deimis, logro empatar esas palabras, logro empatar todo lo que estaba buscando y realmente encuentro el porqué. ¿Cuál es mi propósito en la vida? El propósito en la vida va a ser muy importante, de hecho lo hablamos en nuestra misión. Si no has visto el video de lo que es la misión, visión y objetivos de mi Proyecto Deimis, te dejo aquí lo que es la liga. Te platico. Inicialmente, cuando ya Proyecto Deimis se amasa, cuando ya realmente te doy toda la teoría y lo convierto en una práctica, realmente no sabía cómo empezarlo. Tenía muchas dudas, muchas preguntas, realmente cómo realmente lo quería poner en práctica. Y sin embargo, inicié leyendo, obviamente pues todos empezamos leyendo, leer libros de superación personal, motivación. Ahí fue cuando retomé mi carrera universitaria y tomé la carrera de psicología organizacional, porque realmente quería encontrar el propósito del proyecto. Cuando ya empiezo a avanzar, realmente me di cuenta que necesitaba ver otras cosas, necesitaba conocer a alguien que ya estaba haciendo esto. Entonces, ¿qué me dediqué? Pues a empezar a ver videos en YouTube, donde encontré a grandes ponentes como Víctor Coopers, como Yukoi Kenji y muchos otros que la verdad me impulsaron y me motivaron para hacerlo, pero sin embargo seguí teniendo dudas. ¿Qué es lo que hice? Pues bueno, hice la parte de los videos, me enfoqué a la parte de personas, entonces me puse a asistir a conferencias gratuitas, algunas con costo. Eso me ayudó muchísimo, asistí a cursos de venta, cursos de cocina, a cursos de todo lo que te puedes imaginar. Yo conocí la norma 35, que ojo, es una norma que muchas empresas necesitan poner en práctica. Te dejo aquí la norma para que la revises. Empresa, la verdad es que mucho del trabajo que vamos a estar haciendo aquí te va a ayudar mucho a lograr esos objetivos. Y sobre todo me empecé a relacionar con gente que estaba iniciando proyectos. Ahí fue cuando empecé con Startup, empecé con Coparmex, asociaciones de empresas y de emprendedores que realmente me ayudaron a ampliar mi panorama. Y ahí fue cuando empecé a contestar las preguntas que realmente necesitaba contestar. El qué, cómo, cuándo y para qué. Cuando me contesté el qué, tenía una respuesta antes de acudir a toda esa información y me llené de toda esa información. Era hacer algo que me apasionara. Sin embargo, hice un pequeño cambio y cambié la palabra algo por lo. Entonces dice hacer lo que me apasiona. En ese momento las respuestas cambiaron a cosas tan específicas que pude darle una frecuencia a hablar en público, a poder apoyar a alguien más, a poder transmitir información, a transmitir mi experiencia de vida. En ese momento la respuesta de la pregunta ¿qué? Fue muy fácil de contestar y solamente por cambiar una palabra. Cambiar algo por lo. La segunda fue ¿cómo? Tenía la respuesta de impartir cursos, asesorías, realizar lo que son conferencias. Entonces todo eso era la palabra ¿cómo? La pregunta ¿cómo? Pero sin embargo lo que hice fue cambiar la palabra impartir por crear. Entonces cuando yo cambio esas dos palabras, en ese momento logro tener toda esa información y realmente ya empiezo a entender cómo yo tenía que tener un medio de comunicación claro y específico que lograra transmitir esa información. ¿Qué mejor que la información en línea? Entonces empiezo a trabajar en formación en línea, empiezo a darle forma a lo que son estos videos y es como empiezo a responder la palabra ¿cómo? La pregunta ¿cuándo? Era una pregunta que realmente ya teníamos 5 años, lo más pronto posible. Cuando yo me preguntaba ¿cuándo? Siempre mi respuesta era lo más pronto posible. Cuando me doy cuenta de esa respuesta, nuevamente le vuelvo a hacer un cambio y la cambio por hoy. En el momento que la cambié, la frase
para lo más pronto posible a la pregunta, a la respuesta hoy, en ese momento me di cuenta que realmente ya podía empezar mi proyecto, que ya no había excusas, ya tenía toda la información. Pero sin embargo, ¿qué me detenía? Pues la respuesta que yo tenía. Entonces cambio mi respuesta, cambio mi forma de ver las cosas y en ese momento se transforma totalmente la información. Pero me faltaba la respuesta de ¿para qué? La respuesta era muy larga, era muy extensa y lo decía en el primer video. Proyecto de IMIS es un proyecto muy grande, pero sin embargo, la respuesta para qué todavía no la tenía. Cuando le di forma, cuando le di realmente el verdadero objetivo y respondí la pregunta ¿por qué? La respuesta, dejar un legado. Muchas veces tú quieres dejar miles de cosas, ayudar a tus hijos, ayudar a la sociedad, pero sin embargo no le das una forma. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es dejar un legado dentro del proyecto de IMIS. Con esas respuestas fue muy fácil. Se logró un cambio haciendo realmente pequeños cambios, en este caso en la estructura de mis respuestas. Era una trabajadora, formó parte de un equipo de trabajo que estaba conmigo y ella siempre tenía muchas dudas. Cuando yo platicaba con ella, siempre me decía que tenía problemas con sus hijos, que tenía problemas económicos, que siempre se le era difícil comunicarse con su familia, que ya no quería ir a trabajar, que se le dificultaba, que quería iniciar un negocio propio, que tenía problemas con el novio. Toda esa lista de problemas que se le fueron saliendo a ella, realmente yo la escuchaba. Al inicio, todas las pláticas que yo tenía con mi equipo de trabajo siempre se iban sobre procesos, en los cuales primero era escuchar, después preguntar y al final entender y retroalimentar. Pero en estos casos yo siempre escuchaba cuando eran cosas personales, cuando eran situaciones más allá de lo que yo podía enfrentar con respecto al trabajo, lo dejaba hacer y dejaba que ella misma se expresara. Entonces cuando ella me dio toda esa lista de problemas, la escuché al 100% y en ese momento entendí que realmente ella tenía que enfocarse en la información que ella tenía, todo lo tenía en su cabeza. Todas esas dudas, toda esta lista de preguntas que ella tenía, tenían una razón de ser, pero sin embargo no tenían una estructura y eran vanas. Así como cuando yo tenía mis respuestas de decir, pues de que tengo que hacer algo, tengo que poner esto, o sea, mis respuestas eran vagas. Pero sin embargo, cuando estructuramos todo esto, empezamos a hacer preguntas. Cuando ella me empezó a desglosar todo eso, yo le pedí que hiciera una lista y al día siguiente regresar a ella con su lista para poderla analizar con todos esos problemas. La misma lista se volvió a repetir, empezamos a filtrarlo por medio de dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el más importante que tienes que resolver? Empezó a pasar por cada uno de sus problemas. Los problemas económicos no era uno de los más importantes por resolver, porque afortunadamente contaba con un trabajo que si no le daba las grandes riquezas, sin embargo no la dejaba sin sustento económico. Entonces realmente eliminó ese problema y en ese momento el filtro empezó a trabajar. Los problemas familiares fue uno de los que sí le causó más escozor, pero sin embargo para ella no fue importante. Los problemas con el novio fue algo que ni siquiera quiso tocar, realmente fue un punto que brincó totalmente. Las ganas de seguir estudiando fue otro de los problemas y así se fueron filtrando cada uno de ellos. Y el problema que logró empatar en la pregunta de cuál es lo más importante que tienes que resolver fue el problema de la disciplina con su hijo. En ese punto llegamos a esa pregunta y nos pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es lo más urgente que tienes que resolver? Nuevamente cada una de la lista volvió a pasar dentro de ese filtro y llegamos a la conclusión, o más bien llegó ella a la conclusión, que lo más importante que ella tenía y urgente que tenía que resolver era vivir con sus padres. Ella tenía un problema ahí porque realmente tenía que vivir con sus padres. ¿Por qué? Porque realmente ella pensaba que no tenía opciones para poder. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar a su hija, tenían que ver las situaciones de dejarla sola, todo eso era muy importante para ella y preocupante. Pero sin embargo, esos problemas detonaban otros problemas. Después de la lista de casi 20 problemas que ella tenía, se resumieron de dos. Y nos empezamos a enfocar, toda esa información, toda su energía se empezó a enfocar en esos dos problemas que tenía en eso. Cuando ella entiende eso, entiende que su problemática empezaba a enfocarse a las situaciones con su familia y que realmente su familia generaba esa mala educación con su hijo. Y no era que fuera una mala influencia, estaba conformada por 6 personas diferentes entre abuelo, abuela, tíos y ella misma. Entonces cuando esa niña tenía todo ese ingreso de información, para ella era muy difícil poder asimilar una sola. Entonces siempre trataba y trabajaba con toda esa información que le daban y la educación en casa, la educación que ella le trataba de dar, pues siempre eran muy diferentes. Entonces ella entendió que lo más importante era la educación de su hija,
pero que sin embargo lo más urgente de solucionar era el hecho de dejar de vivir con sus padres. Ella misma lo entendió, yo no tuve nada que hacer, solamente hacerle las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. Entonces cuando ella tuvo ese coaching, cuando ella tuvo esa forma de ver las cosas, se le hizo muchísimo más fácil entender toda la situación en la que ella estaba viviendo. Cuando ella lo entiende, se ilumina el mundo, genera esa iluminación y logra ese camino, logra entender ese camino que tenía que ella que tomar. Y salió de su casa, buscó apoyos de gobierno, buscó formas de educar a su hija directamente ella, escuelas de tiempo completo, empezó a buscar hacer negociaciones conmigo en su trabajo para que ella tuviera mayores tiempos con su hija y que pudiera hacerlo, llevarlo a la par sin necesidad de descuidar ni uno ni el otro. En ese momento empezó a desencadenar soluciones, porque por ejemplo los problemas de novio, ella ni siquiera se acordó que tenía novio, de hecho cambió de novio. Entonces, en la parte de la situación de que tenía poca economía, se dio cuenta que solamente era administrarse correctamente y empezó a administrar todo ese tiempo que realmente ella empezó a entender y empezó a tener muchísimo más tiempo de calidad con su hija sin necesidad de tener un nuevo trabajo, sin necesidad de abrir su propio negocio. Todos esos problemas o dudas que ella tenía realmente se fueron. El caso Maribel no es un caso aislado y no solamente se aplica en lo familiar o en lo personal, también se aplica en lo laboral, en lo espiritual, en todos los ámbitos de tu vida. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que tú haces tiene una situación en la cual muchas veces no sabemos magnificar o simplificar lo que es la información que tenemos y todos los problemas siempre los vemos más grandes. Entonces, si nosotros logramos reducir, logramos entender, logramos amasar esos problemas y logramos entender cuál es el verdadero origen, vamos al origen y empezamos a solucionar lo más simple, créeme, lo más simple empieza a desencadenar grandes soluciones. Entonces, ahí es muy importante que tú entiendas este concepto de que pequeños cambios hacen grandes, que es un pequeño cambio en la forma de pensar, en la forma de ver tus problemas, en la forma de cómo estás abordando una situación, en la forma de cómo estás capacitando a tu personal, de cómo estás entrenando a tu personal, de cómo estás platicando con tu familia, cómo hablas con tus hijos, cómo le exiges a las personas que hagan las cosas. En ese momento tú te das cuenta que realmente puedes empezar a hacer pequeños cambios. 5 elementos: ser constante, 1, dar continuidad, 2, pensar y analizar, 3, adaptarse y disciplinarse. Esos 5 elementos, si tú logras esos 5 elementos que tú vas a ver aquí, si tú los logras, realmente vas a lograr pequeños cambios. Eso nada más es para hacer pequeños cambios que van a hacer grandes diferencias en todo lo que tú quieres hacer. Empieza a trabajar esa parte y verás que los resultados son muy buenos. Para terminar, me gustaría comentar 2 cosas por ahí con las personas que estuvieron comentando mis videos. Hay algunas personas que me dicen: híjole, es que tengo un problema con mi hijo, por ahí, con un familiar. Entonces, créeme, si tú adaptas esta información que te acabo de dar y si tú la adaptas a lo que tú primero eres, primero la persona que tiene que analizarse eres tú, realmente, primero analízate tú si realmente tienes las prioridades bien puestas y que tú entiendas cuál es tu verdadero problema. Digo, si tú empiezas a entender esa parte, ya vas a poder ayudar a alguien más. Si no lo entiendes de tu parte, si no lo entiendes tú, realmente va a ser muy difícil que tú puedas ayudar a alguien más. Entonces, la primera persona que debe de estar bien alineada y saber qué es lo que quiere, eres tú. Entonces, empieza a analizarte tú, sigue checando los videos, voy a trabajar mucho esa parte. Entonces, ojalá y te pueda seguir ayudando, ojalá y este video te haya ayudado en algo, pero sí, la verdad es que sí es muy importante. La segunda, por ahí alguien me había preguntado que ya había visto los otros 2 videos, pero se le había dificultado entender que era Proyecto Deinis. Entonces, yo se lo puse muy fácil y la verdad es que creo que es lo más sencillo que puedo ver. Es imaginarte tú en este momento que tienes la posibilidad de poner cada una de las piezas de tu vida, cada una de las experiencias de vida, colocarlas en una mesa y en ese momento que te permita armar un rompecabezas, que te permita ayudar a alguien más. Entonces, Proyecto Deinis es eso, esa gran mesa para mí es la psicología organizacional, es el hecho de haber estudiado esa información, de haber tenido esa información para que toda mi experiencia de vida, toda esa información se pudiera colocar en bloques y poderla transmitir de una manera clara, sencilla, fácil y que pueda ayudar a alguien más. Entonces, eso es Proyecto Deinis. Al momento de que vamos a ir avanzando, la idea de Proyecto Deinis es de que el día de mañana, si tú crees que es necesario que lo veamos persona a persona o que lo veamos, o que si esta información te interesa para poderla exponer en tu empresa, en tu negocio, en tu familia, con todo gusto lo podemos programar, podemos hacerlo y adaptarlo a las necesidades específicas que tú tienes. Lo que yo estoy dando es de manera muy general,
Entonces si nosotros lo transformamos en algo específico, créeme que va a ser muy padre y va a ser muchísimo mejor. Entonces yo les invito, dejo en la parte de abajo, está toda mi información, están todos mis links. Entonces algún comentario, un inbox, con todo gusto te puedo ayudar para empezar a ver y desarrollar, ¿por qué no?, hasta proyectos en los cuales te pueda ayudar en tu empresa, en tu negocio. Para el siguiente video me gustaría dejarte una tarea bien simple. Vas a cambiar una sola palabra, una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Tiempo por vida, ¿sale? De aquí en adelante, cada que tengas en mente la palabra tiempo, la vas a cambiar por vida. Y me encantaría que me dejaras en la parte de aquí abajo tus comentarios, cómo te fue, qué es lo que piensas de ese cambio, qué es lo que piensas hacer con ese cambio. Y en el siguiente video vamos a hablar de ese cambio de una sola palabra, una pequeña palabra que tú vas a poder cambiar en tu lenguaje. Te va a ayudar muchísimo a entender lo que estás haciendo con tu tiempo. Entonces vamos a cambiar la palabra tiempo, la vamos a cambiar por la palabra vida. Entonces, tiempo por vida. ¿Qué va a pasar cuando tú cambies la palabra? Todo el momento que tú hables de tiempo, te va a llegar a tu cabecita ese chip y vas a decir, ok, esa palabra no la tengo que decir, tengo que decir vida. ¿Qué va a pasar? Comentarios, comparte, dale like. Muy importantes son tus comentarios, la verdad es que todo eso me va a ayudar muchísimo a poder desarrollar los siguientes videos, los siguientes programas y realmente empezar a adaptar a la información que tú necesites. Entonces déjame tus comentarios, por favor, eso sería muy importante para mí. Déjame comentarios y pues por el